de todo lo que ellos representan y obvio, no orar por orar, que es una de las cosas que necesitamos seguir puliendo, que nuestra oración sea fruto de la dependencia en Dios, que nuestra oración sea evidencia de que somos conscientes que el que hace la obra es Dios, y porque Él hace la obra necesitamos estar cerca de Él, necesitamos clamar a Él de día y de noche. Vamos a hablar brevemente para corregir algo que sé que debemos corregir. Pensar en la importancia y valor de dar gracias a Dios. Porque necesitamos, más allá del testimonio, dar gracias a Dios. Veo mucho, y me quejo de esto, lo veo mucho en los grupos, y tengo un temor, y es cuando piden oración por una necesidad X, por una persona X y sus necesidades. Se comienzan a enviar una cantidad de notas, unas declaraciones. Dios tiene el control, Dios es poderoso, el Espíritu Santo hace la obra. Y me temo que muchos se quedan en esas declaraciones y no oran. Y hemos hablado de lo que Dios ha hecho, pero tenemos que darle gracias. Podemos reconocer la obra de Dios, pero no darle gracias. Todavía no le estamos dando gracias. Me llama poderosamente la atención una cancioncita que le he oído cantar hasta pastores, y habla de la adoración, pero no adoran. Yo no sé si Joyce o María Luisa la recuerda, esa que estoy seguro que algo sucederá, voy a adorar y algo sucederá, y se repite eso. Voy a adorar y sé que algo sucederá. Y yo pregunto, ¿ya adoraron? No. Y he oído hasta pastores cantando esa canción en la congregación. Voy a adorar y sé que algo sucederá. Y se quedan allí. Y me pregunta, ¿ya adoraron? No. Entonces, hemos hablado del obrar de Dios, del respaldo de Dios, pero necesitamos darle gracias. Y no solo desde lo ministerial, desde lo individual, personal, desde lo familiar, lo que Dios ha hecho, sí, desde lo eclesial, que no debemos pasar por alto. Y quiero que partamos de un texto que siempre me movió el piso. Yo hoy quiero decir algunas cosas, sé que a algunos les va a mover el piso, pero por favor, que no se me desconecten. Primera Tesalonicenses 5:16 hasta el 19. Primera Tesalonicenses 5:16, 19. La Reina Valera dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ya cuando hay unos mandatos de ahí en adelante, cosas a no hacer, es el verso 19. No apaguéis al Espíritu. Una de las versiones populares, creo que es la palabra de Dios para todos, dice: estén siempre contentos, oren en todo momento,
O con este verso 18, me interesa esta traducción. Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. No alejen de ustedes al Espíritu Santo. No alejen de ustedes, no alejemos de nosotros al Espíritu Santo. Ese texto, en alguna ocasión escuché a un predicador, pero no sé por qué, en este momento no sé por qué olvidé lo que dijo, si fue que lo oí, pero me impactó algo que él dijo. No es dar gracias a Dios, aún hasta por lo malo. O él lo trazó de esa manera. Una cosa es dar gracias a Dios en todo y otra es dar gracias a Dios por todo. Podría ser que gramaticalmente desde nuestro idioma no haya ninguna diferencia en algún momento. El en todo y por todo. Pero hay cosas que desde el conocimiento bíblico, y como digo yo, desde el don de sospecha que todos debemos tener bien activos, debe llevarnos a marcar alguna diferencia, porque podemos caer en un error hasta de dar gracias por el pecado que cometemos. Y eso sería pecado, porque la Biblia nos dice, ¿qué cosa? Que no pequemos. Y si la Biblia me dice que no peque, y yo peco, le voy a dar gracias porque pequé. Aló. Entonces, ahí yo ya veo las miradas. Entonces, cuidado con esto. Pasamos de un contexto. ¿A quién está hablando Pablo? A cristianos. ¿Qué espera de esos cristianos? Y si esos cristianos están llenos del Espíritu, ¿qué se espera de esos cristianos? ¿Que vivan de qué manera? Y ligado a que le está hablando a cristianos y espera que se comporten como cristianos, algunas facetas del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz. ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos santifica. Cuidado con esos contextos bíblicos. Cuidado con ellos. Porque le está hablando a cristianos y de ñapa. ¿Qué fue lo que le dijo allí en el verso 19? No apaguéis a quién? Al Espíritu. ¿Y qué apaga el Espíritu? El pecado apaga al Espíritu. El pecado apaga, contrista, aleja, nos distancia del Espíritu Santo. Entonces, ¿a dónde voy? En ese dar gracias a Dios por todo, no es dar gracias a Dios por el pecado en mi vida. Error, diría Luis Henry, error. No es dar gracias por el pecado en mi vida, no es dar gracias por mi desobediencia a Dios. ¿La estamos comiendo? ¿Tiene lógica eso o no tiene lógica? No es dar gracias por el pecado. No es dar gracias por mi desobediencia. ¿Qué tal un hermano que, Señor, gracias porque te fui desobediente? Gracias porque pequé en esto.
dice uno cómo da gracias por el pecado, pero a veces las mismas actitudes es como si estuvieran agradeciendo por el pecado. Ejemplo, a veces la gente agradece la gracia de Dios a pesar del pecado, y en cierta manera, si no son conscientes, están justificando el pecado. No sé si me hago entender. Y allí se comete otro error, que a veces desde las enseñanzas que nos vienen por los errores, queremos santificar los errores. Porque fue ese pecado que me acercó más a Dios. Entonces, cuidado con eso. Yo no puedo dar gracias por mi pecado, y yo no puedo dar gracias a Dios por mi desobediencia. Eso sería un contrasentido, ¿no? La persona en el momento que falla en algo, puede visualizar la misericordia de Dios y decir, gracias por tu misericordia. Sí, entonces, pero que eso no se confunda con dar gracias por el pecado. Cuando Pablo habla de esto, Pablo seguramente, y creo yo, está hablando de todas esas circunstancias difíciles, externas, que nos vienen por seguir a quién? A Cristo. A Cristo. Por eso es que debemos dar gracias, porque si Dios las permitió, para algo y por algo las permitió. Pero Dios no premia ni espera que le demos gracias por haberle desobedecido, por haber pecado, por haber dañado nuestra vida. Dios no pide eso. Magali. Ahí usamos mal el texto. El texto que usamos mal es a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan. Ese es otro texto. Ese texto lo usamos mucho para acomodar esa parte. Que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. A los que Sí. son llamados según su propósito. Sí. Pero también aquí son circunstancias externas, son circunstancias fuera de mi vida, persecuciones, críticas. Es el pecado de otros hacia mí. No es dar gracias por mi pecado. Por favor, tengamos cuidado con esto. Entonces, digo, no es dar gracias por el mal en otros, no es dar gracias por el pecado en mi vida. Y más allá de esto, tener presente que cuando pecamos desobedecemos a Dios. Y si algo condena y castiga a Dios, es la desobediencia. Porque en última instancia el pecado nos daña es a nosotros mismos. Entonces, tengamos cuidado con esto, que se ha dado un mandamiento a cristianos. A cristianos, a hombres y mujeres, miembros del pueblo de Dios, que se supone que deben vivir una vida llena del Espíritu, y porque viven una vida llena del Espíritu y siendo el gozo, especialmente el gozo, una de las facetas del fruto. Y en esto del fruto, por favor, no son los frutos, es uno solo. No son los frutos del Espíritu, es el fruto, está en singular. Es un fruto con muchas facetas que arrastra áreas en dirección a Dios, en dirección a mí mismo y en dirección a mi prójimo. Cuando usted coge todas esas facetas del fruto del Espíritu y las clasifica, cuáles tocan a Dios, cuáles tocan a mi prójimo, cuáles me tocan a mí, usted se va a dar cuenta que sí es un solo fruto. Porque yo no puedo decir que estoy bien con Dios y estoy en pleitos y en odios con mi hermano, y que estoy en paz. Si estoy bien con Dios, estoy bien conmigo mismo, y estoy bien con quién? Con mi próximo. Con mi prójimo. Luis Henry. Sí, yo quiero decir, bueno, ¿en qué cabeza puede caer? Bueno, si el Espíritu está en todos nosotros, ¿en qué cabeza puede caer que una persona puede decir que le da gracia a un pueblo? O sea, porque yo entiendo que si el Espíritu está en nosotros,
por muy de chavetado que esté, el Espíritu Santo algo tiene que reunir. Es que lo malo es malo y algo tiene que reunir el Espíritu Santo. Además de eso, la palabra también se lo va a colocar. Entonces tiene que estar tener un velo muy grueso para que alguna pueda decir, venga a salir más. O sea, yo lo miro ahí como bastante complejo, porque es que si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, Él nos va a reunir a toda verdad, nos va a reunir sobre el pecado, ya sobre todo lo que es malo. Entonces, para poder decir que alguien diga, Señor, estoy en casa con este pecado, digo, el tipo tiene que estar, o no nacido. Digo, pues, que sí, normalmente no se oye, pero a veces yo veo al personal algunos muy cerca de ese precipicio, porque a veces otra vez, desde lo que aprendemos, de las lecciones que aprendemos, del estrellón, de la caída, del habernos salido, a veces casi se quiere santificar el pecado. Pero bueno, tres cositas desde ese valor o esa importancia, de ese valor y esa importancia de dar gracias a Dios por toda circunstancia por la que tengamos que atravesar. Número uno, nos mantiene en dependencia de Dios. Nos mantiene en dependencia de Dios. El dar gracias a Dios, el aceptar, y aún, aquí hago un paréntesis, aún esas cosas que nos llegan, que no sean fruto de nuestro pecado. Porque si son fruto de nuestro pecado, esas cosas negativas, si son fruto de nuestro pecado, serían sencillamente la cosecha, la consecuencia natural de lo que hemos hecho. Esas cosas negativas que nos llegan deben ser por estar en obediencia a Dios. Por favor, por estar en obediencia a Dios. No como producto de mi pecado. Entonces, cuando vienen circunstancias adversas y nos mantenemos firmes, creyendo en la fidelidad de Dios, en el amor de Dios, y aún entendemos que eso es producto de vivir bien, de darle honra y gloria a Dios. Y aún puedo verificar lo que dice la Biblia desde aquellos que sirven a Dios. Eso me va a mantener en esa dependencia. Ahora, yo creo, y ustedes también lo saben, que una de las cosas que más usa Satanás, una de las armas predilectas de Satanás, es el escarnio, es la persecución. ¿Estamos de acuerdo? Es el señalamiento, es la crítica, es la persecución al cristiano. ¿Para qué? Para que el cristiano dé la espalda a Dios, pierda el gozo, rompa la comunión con el Espíritu y le dé la espalda por completo a Dios. Y por eso, cuando somos muy flojos y ante cualquier mala cara que el diablo nos haga, ya estamos chillando y gritando y dejando todo tirado, no honramos a Dios. Cuidado con esto. El estar siempre gozoso por encima de cualquier circunstancia. Es más, si el gozo es fruto una faceta del fruto del Espíritu, frente a cualquier circunstancia adversa, tenemos que correr al lugar secreto y decir: Espíritu Santo, manténme en mi gozo. Porque el gozo de Dios, el gozo del Señor, es nuestra fortaleza, dijo Nehemías, temprano en la revelación bíblica. Entonces,
nos mantiene en dependencia en Dios. Y si nos mantiene en esa dependencia en Dios, algo clave que ya dije, nos mantiene en comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Mantenemos la comunión. No solo la dependencia, sino también la comunión. Por eso es importante y es de valor dar gracias a Dios en todo, porque nos mantenemos en comunión, porque nos mantenemos en dependencia a Él, porque nos mantenemos confiados, anclados y gozosos en Él. Alguien dijo, habrá circunstancias donde no podemos ver la mano de Dios, pero sí podemos ver su corazón. Allí en esas circunstancias adversas, donde no puedan ver la mano de Dios obrando, porque Dios, la mano de Dios no la vas a ver en lo malo. Pero sí que podemos ver en los momentos difíciles el corazón de Dios, el corazón de ese Dios que no cambia, el corazón de ese Dios bueno, de ese Dios santo, y que se ha permitido la circunstancia, no estando nosotros en desobediencia, y la circunstancia adversa como fruto de nuestro pecado, si Él la ha permitido, no como fruto de nuestro pecado, si Él la ha permitido para algo en nosotros, la ha permitido. Más allá de que la Biblia no debería aterrarnos, más allá de que la Biblia dice que por causa de Cristo vamos a ser perseguidos, algunos serán linchados, matados, y eso no debería aterrarnos. Eso no debería aterrarnos. Hay una canción por ahí que quizás un día esto vamos a cantar con Joyce y con los de la casa que se quieran identificar con ese mensaje. Y ahora día están haciendo presión para que la cantásemos todos. Y yo dije, no, esta canción es para que cualquiera la cante. Porque habla de quiero ser probado en fuego. Refíname. Y a veces cantamos sin entendimiento, decimos cosas sin entendimiento, sin saber las implicaciones, y cuando viene a la práctica lo que cantamos o lo que predicamos o lo que dijimos, nos escandalizamos. Entonces, ¿qué predicamos? ¿Qué cantamos? ¿Qué decimos? El cristiano debe saber que por causa de Cristo vendrá persecución. Bienaventurados. Es que frente a cada canción que a veces nosotros repetimos aquí en la congregación, es que cada caso es único. Cada intérprete o se la dieron esa nota, o subió de su experiencia, O vivió eso. Entonces nosotros a veces cantamos lo que otro vivió o se lo dieron para que lo expresara, pero quizás nosotros no estamos viviendo. Entonces allí estamos cantando sin entender. El problema es que a veces ni estamos dispuestos a vivir lo que cantamos, lo que predicamos. Y podríamos decir muchas otras cosas, pero necesitamos dar gracias. Yo no sé por qué circunstancias estés atravesando. A veces las circunstancias adversas comienzan a tener lugar. Un esposo que no quiere que sigas a Cristo. Una esposa que no quiere que sigas a Cristo. Un padre que no quiere que sigas a Cristo. A veces la persecución comienza desde el hogar. Pero resulta que cuando soy perseguido, cuando soy insultado, soy vituperado, soy señalado, es por algo.
Y si Dios lo permite, para algo lo permite. Para algo lo permite. Y me llama otra vez la atención que ahí en el texto, en medio de ese mandato, dice: no apaguéis al Espíritu. En otras palabras, cuando no nos mantenemos como cristianos firmes y fieles, sea la circunstancia que sea, podemos apagar al Espíritu. Lo contristamos, lo entristecemos. Termino con esto, y yo lo decía, no sé cuándo lo decía, si fue hace 8 días, jueves o el domingo, no recuerdo, no fue hace 8 días jueves. Y yo lo decía estos días. A veces nosotros nos escandalizamos tanto por la muerte de alguien, de cualquier persona, cuando ya sabemos que todos un día vamos a morir. Que anhelamos que sea después de los 60, a los 70, a los 80 o los 90, o como Jimmy Carter, que tuvo el privilegio de vivir 100 años. Y era un buen hombre, hasta donde sé. 100 años. Y sí, nos escandalizamos, quizás porque se dio a los 30, a los 40, a los 50, temprano, pero no deberíamos escandalizarnos. Y aún esas circunstancias no deben sacarnos también de la dependencia de la comunión con Dios, matar el gozo, matar la paz, porque eso está escrito, porque esa es parte de nuestra realidad en esta tierra. Y es más, el que anhela realmente estar con Dios, no se va a preocupar tanto por eso. Que en esta tierra tenemos sueños, que en esta tierra hacemos esto, pero saben, a veces armamos una cantidad de tontas y de, ¿qué diría yo?, y de castillos en esta tierra, cuando nos olvidamos que en esta tierra, como dice la Biblia, somos peregrinos. Y los peregrinos, ¿cómo andan los peregrinos? Los peregrinos no arman toldas, no arman casas. Los peregrinos andan con su postal, con su maleta, y si muchos se pararán donde los coja la noche, y al otro día y el problema es que a veces, por armar tanta tolda, hasta perdemos la comunión con Dios. La Biblia lo dice puntualmente: en esta tierra somos extranjeros y peregrinos. Cuidado con esos dos elementos: extranjeros. En otra palabra, podemos ser tomados hasta por raros para los demás. Peregrinos y extranjeros. Vamos a dar gracias a Dios. Yo no sé qué estés pidiendo, que te haya tocado y que esté tocando en este momento. Pero el mandato de Dios es a estar siempre gozosos, porque el gozo de Dios es fortaleza y el gozo es evidencia de que el Espíritu Santo está activo en tu vida. Pero es gozo otra vez, no tanto en la normalidad. Es gozo en la anormalidad, es gozo en la dificultad, es gozo en la adversidad. Y saber que si el Espíritu Santo habita en nosotros, si Dios está en nosotros, que aún ese privilegio y esa bendición no la aprovechamos al máximo, que cuando estamos en necesidad
no necesitamos pedir ni muy duro, porque Dios está en nosotros. Y no necesitamos ni decir mucho, porque Él está en nosotros y se está dando cuenta de lo que está sucediendo. Él todo lo ve, Él todo lo conoce. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Y vamos a darle gracias a Dios. Primeramente por nosotros. Y después podemos dar gracias a Dios por lo hecho a través de la iglesia, por lo hecho en nuestras familias, por lo hecho en la congregación y a través de la congregación hasta aquí, y por lo que Él hará, lo que Él ha prometido que va a hacer en nosotros y a través de nosotros. Que esa circunstancia adversa por la que estás atravesando no te saque de la comunión con el Espíritu. Que esa circunstancia adversa que te toca vivir en este momento no mate el gozo y no mate tu comunión con Dios. Y yo oro por esta faceta, por este elemento, en esta área. Y después damos gracias a Dios por lo que hizo en nosotros y a través de nosotros hasta aquí, recordando que hemos sido colocados no para que produzcamos fruto, sino para que solo llevemos el fruto que Dios coloca en nosotros. Bendito Dios, gracias. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Y gracias a Dios porque creemos que así como nos has ayudado hasta aquí, nos seguirás ayudando. Nos identificamos, y me identifico con las palabras del salmista: joven fui, he envejecido, nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Gracias a Dios, porque a pesar de los contratiempos, hemos podido ver tu mano de poder, tu mano suficiente a nuestro favor. Gracias. Gracias a Dios, porque hasta aquí nos mantienes en pie. Gracias a Dios, porque cuando el enemigo de nuestras almas, a través de diferentes estrategias, estratagemas, artimañas, ha querido enfriarnos, ha querido matar el gozo, la paz y la esperanza que tenemos en ti. Gracias a Dios, porque hasta aquí nos has guardado. Gracias a Dios, porque cuando hemos evidenciado debilidad física, oh Dios, has venido a través de tu Espíritu y has fortalecido nuestros cuerpos, nuestros órganos, cada uno de nuestros miembros, y hasta aquí nos tienes en pie. Gracias. Gracias a Dios por el cuidado, la protección, a pesar de vivir en un mundo malo, en un mundo injusto, en un mundo que si no fuese por la confianza en ti, un mundo que asusta. Gracias a Dios, porque hasta aquí nos has guardado. Gracias porque has guardado nuestro salir, nuestro estar y nuestro entrar, nuestro regresar en cada día. Te bendecimos, te damos honra, te damos gloria. Gracias a Dios, porque seguramente algunos de los aquí presentes han visto caer, morir a muchos durante este año. No solo han oído, sino que han visto, quizás en tu trasegar diario, en su trajinar cotidiano. Pero gracias a Dios,
porque has guardado, nos has protegido. Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque cumplirás tu propósito en nosotros y a través de nosotros. Gracias por tus promesas. Y gracias a Dios, porque cuando entendemos el propósito tuyo, creemos ese propósito y creemos en tu suficiencia, en que tú lo harás real. Tenemos la confianza que aun cuando no lo cumplamos en un 100%, pero que no nos levantarás de esta tierra hasta hacer realidad lo que nos has dicho, lo que nos has mostrado, lo que quieres en nosotros y a través de nosotros. Gracias a Dios, porque a pesar de las adversidades, aquí nos tienes. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos aquí presentes, aún por nuestros hermanos que por diversos factores no pudieron llegar a este lugar en esta noche. Gracias por ello, gracias por tu cuidado, gracias por tu protección. Y tú, mi hermano, allí donde estás, abre los labios y dale gracias a Dios. Allí donde sabe que debe darle gracia, que su mano poderosa se dejó ver con gracia, con misericordia. Dale gracias, abre tus labios, dale gracias por cuidar a los tuyos, por cuidar a tus familiares, a tus seres queridos. Abre tus labios y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios y pídele al Espíritu Santo que llene de gozo, que llene de paz, que ese gozo que va más allá de las circunstancias adversas, que ese gozo, ese contentamiento, esa paz se manifieste en cada una de nuestras vidas, Está siempre gozoso, dice la palabra, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, Oh Espíritu Santo, allí donde hay tristeza, quizás por la temporada decembrina, quizás por la ausencia, la lejanía de los seres queridos, quizás allí donde algunos partieron a estar contigo, los llamaste a tu presencia, cualquiera que sea la circunstancia. Y allí donde tiende la tristeza a hacer casa, a hacer habitación, oh Dios, llévate esa tristeza e inunda con gozo, e inunda con paz, e inunda, oh Dios, con resignación, con fortaleza, oh Dios, y abre los ojos del entendimiento de cada uno de tus hijos, de cada uno de nosotros, y que podamos mirar hacia el futuro, que podamos mirar hacia adelante a esa meta que tú has colocado para nosotros. Gracias Dios, gracias porque hasta aquí nos has guardado, porque hasta aquí nos has ayudado, y gracias Dios porque creemos que la bendición que viene será mayor, que la bendición postrera será mayor que la primera. Gracias Dios, gracias porque nos das ese entendimiento, nos das ese crecimiento, nos das esa madurez, y a medida que vamos creciendo espiritualmente, madurando espiritualmente, estaremos en condiciones de ver mayores cosas en ti y a través de ti, en nosotros y a través de nosotros. Gracias Dios, gracias, Dios, gracias porque nos has hecho reverdecer allí donde nos estábamos secando. Oh Dios, gracias, porque quizás mucho nos estábamos secando, pero gracias a Dios, porque derramaste de tus aguas en nosotros, sobre nosotros, y nos has hecho reverdecer, y estás permitiendo que se vean los primeros frutos,
porque darás mayores frutos, porque darás una gran cosecha en nosotros y a través de nosotros. Gracias, te bendecimos. Aleluya, aleluya. Un coordinador de ministerio venga y da gracias a Dios por cada uno de los ministerios en esta congregación, los que están activos, los que son reales en este momento y aún los que vendrán desde el propósito de Dios. Dar gracias por cada coordinador de ministerio, dar gracias por cada miembro, por cada participante en estos ministerios y dar gracias también a Dios por los que se anexarán a esos ministerios hasta llegar a ser ese pueblo tuyo, ese pueblo que se mueve todo como un solo hombre en servicio a ti. Te damos honra, te damos la gloria a ti, oh Dios, porque eres bueno y tu misericordia para con nosotros es para siempre. Aleluya.